Catena Áurea, comentario de los padres de la Iglesia al Evangelio según San Marcos. Capítulo 6. Lectura bíblica. Evangelio según San Marcos, 6, 1, 6. Partido de aquí, se fue a su patria. Y le seguían sus discípulos. Llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos de los oyentes, admirados de su sabiduría, decían: ¿De dónde saca éste todas estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Y de dónde tantas maravillas como obra? ¿No es este aquel artesano hijo de María, hermano de Santiago, y de José, y de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no moran aquí entre nosotros? Y estaban escandalizados de él. Mas Jesús les decía: cierto que ningún profeta está sin honor, sino en su patria, en su casa y en su parentela. Por lo cual no podía obrar allí milagro alguno. Curó solamente a algunos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y admirábase de la incredulidad de aquellas gentes. Versículos 1, 6. Teofilacto. Después de los milagros citados, vuelve el Señor a su patria, no ignorando que le despreciarían, con el objeto de que no pudieran decir luego: si hubieses venido, hubiéramos creído en ti. Así dice. Partido de aquí, se fue a su patria, etc. Beda, in Marcum, 2, 23. Su patria era Nazaret, en donde había nacido. Pero cuánta no sería la ceguera de los nazarenos, que menosprecian, por solo la noticia de su nacimiento, al que debían reconocer por Cristo en sus palabras y hechos. Llegado el sábado, continúa, comenzó a enseñar, etc. En su doctrina se encierra su sabiduría, y su poder en las curas y milagros que hacía. ¿No es este aquel artesano hijo de María? San Agustín, de Consenso Evangelistarum, 2, 24. San Mateo dice que le llamaban el hijo del carpintero, y no es de extrañar, habiendo podido llamarle de ambos modos. Pues le creían carpintero, por ser hijo de carpintero. Pseudo, Jerónimo llámase, en efecto, a Jesús hijo del carpintero, pero del carpintero que fabricó la aurora y el sol. Esto es, la primera y la segunda iglesia, en figura de las cuales fueron curadas la mujer y la muchacha. Beda, in Marcum, 2, 23. Pues aunque las cosas humanas no deban compararse a las divinas, queda íntegra, sin embargo, esta figura, porque el Padre de Cristo trabaja por el fuego y por el Espíritu. Y continúa. Hermano de Santiago, y de José, y de Judas y de Simón. ¿Y sus hermanas, no moran aquí entre nosotros? Ellos atestiguan así que los hermanos de Jesús están allí con él. Pero no viendo en ellos, como los herejes, a otros hijos de José y de María, sino a parientes solo de él, a los cuales, según costumbre de la Escritura, se llama hermanos, como a Abraham y Lot, Gen 13, siendo Lot hijo del hermano de Abraham. Y estaban escandalizados de él. El escándalo y el error de los judíos es nuestra salvación y la condenación de los herejes. Despreciaban, pues, al Señor hasta el punto de llamarle carpintero e hijo del carpintero. Mas Jesús les decía, prosigue. Cierto que ningún profeta está sin honor, etc. Que haya sido llamado profeta el Señor en la Escritura, lo confirma el mismo Moisés, quien prediciendo su futura encarnación a los hijos de Israel, dijo: tu Señor Dios te suscitará un profeta de entre tus hermanos de T 18, 15. No solamente él, que es el Señor de los profetas, sino también Elías, Jeremías y los demás profetas, han sido menos considerados en su patria que en los pueblos extranjeros. Porque es casi natural la envidia entre los compatriotas, no considerando los hechos de un hombre, y recordando la fragilidad de su infancia. Pseudo, Jerónimo muchas veces también acompaña el menosprecio al nacimiento, como lo prueban estas palabras. ¿Quién es este hijo de Isaías? 1 Re 25,10, porque el Señor elige lo humilde y aleja lo que es elevado, Sal 137,10. Teofilacto. O que el profeta tenga parientes ilustres, que son objeto del odio de sus compatriotas, y por tanto desprecian al profeta. Y no podía hacer allí ningún milagro, etc. Las palabras no podía, deben traducirse por no quería. Y no quería, no porque no pudiera, sino porque ellos eran incrédulos. Por tanto, no hace milagros allí por compasión hacia ellos, a fin de que no se hicieran dignos de mayor pena no creyendo los milagros que viesen. O de otro modo.
En los milagros es necesario el poder del que los hace y la fe de los que son objeto de ellos, lo cual faltaba allí. Por lo que no aceptó el Señor el hacer allí milagros. Y admirábase, prosigue, de la incredulidad de aquellas gentes. Veda, in Marcum, 2, 23. No se asombraba como de una cosa no esperada e imprevista, puesto que conoce todas las cosas aún antes de ser hechas. Pero conociendo hasta lo más secreto de los corazones, manifiesta delante de los hombres que se asombra de lo que quiere que se asombren los hombres. Y es bien de asombrar, por cierto, la ceguera de los judíos, que ni quisieron creer lo que sus profetas les decían de Cristo, ni tampoco en el que nació entre ellos. En sentido místico, Jesús, despreciado en su casa y en su patria, es Jesús despreciado en el pueblo judío. Hizo allí algunos milagros, para que no pudieran excusarse del todo. Pero hace todos los días mayores milagros en medio de las naciones, no tanto por la salud de los cuerpos, sino por la del espíritu de los hombres. Lectura bíblica. Evangelio según San Marcos, 6, 6, 13. Y andaba predicando por todas las aldeas del contorno. Y habiendo convocado a los 12, comenzó a enviarlos de dos en dos dándoles potestad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que nada se llevasen para el camino, sino el solo báculo. No alforja, no pan, ni dinero en el cinto, un calzado de sandalias, y sin muda de dos túnicas. Advertíales asimismo. Donde quiera que tomares posada, estáos allí hasta salir del lugar. Y donde quiera que os desecharen, ni quisieren escucharos, retirándoos de allí, sacudid el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos. De esta suerte salieron a predicar a todos a que hiciesen penitencia, y lanzaban muchos demonios, y ungían a muchos enfermos con óleo, y los sanaban. Versículos 6, 13. Teofilacto no solo predicaba el Señor en las ciudades, sino en las aldeas, para que aprendamos a no despreciar lo pequeño, y a no buscar siempre las grandes ciudades, porque también se debe sembrar la palabra de Dios en los lugares pobres y humildes. Por esto dice. Y andaba predicando por todas las aldeas del contorno. Veda, in Marcum, 2, 24. Benigno y clemente, nuestro Señor y Maestro no escatima su poder a sus siervos y discípulos, puesto que así como él curaba todo desfallecimiento y toda enfermedad, dio también a sus apóstoles poder para curarlos. Y habiendo convocado a los 12, etc. Pero hay gran distancia entre dar y recibir. El Señor obra con su propio poder en todo lo que hace, en tanto que sus discípulos, si hacen algo, es confesando su debilidad y el poder del Señor, diciendo. En nombre de Jesús, levántate y anda, HCH 3,6. Teofilacto manda de dos en dos a los apóstoles, para que estén más prontos porque, como dice el eclesiástico, 4,9, mejor es que sean dos juntos que uno solo. Si hubiese enviado más de dos, no hubiera sido suficiente el número de ellos para ir a tantos lugares. San Gregorio Magno, Homilia in Evangelia, 17. Manda de dos en dos a sus discípulos a la predicación, porque son dos los preceptos de la caridad, el amor de Dios y del prójimo, y no puede existir esta si no se da en ambos términos. De este modo nos insinúa que el que no tiene caridad para los demás, no debe de ningún modo tomar a su cargo el oficio de la predicación. Y les mandó que nada se llevasen, etc. Veda, in Marcum, 2, 24. Tanta debe ser la confianza en Dios del que predica, que ha de estar seguro de que no ha de faltarle lo necesario a la vida, aunque él no pueda procurárselo, puesto que no debe ocuparse menos de las cosas eternas por ocuparse de las temporales. Pseudo Crisóstomo, Vict. Ant. Ecat. In Marcum. El Señor les impuso también este precepto, para que por su parte manifestasen cuán distante de ellos estaba el deseo de riqueza. Teofilacto les enseña igualmente así, que no deben desear ningún presente o regalo, porque viendo que no tienen nada los apóstoles, confíen en ellos los que los oigan predicar la pobreza. San Agustín, de Consenso Evangelistarum, 2, 30. O porque añadiendo el Señor, según San Mateo. Porque el que trabaja merece que le sustenten Mt 10, 10, nos manifiesta claramente, porque no quería que ellos poseyeran o llevasen nada consigo. No porque la vida no tenga sus necesidades, sino porque ante modo los creyentes a quienes anunciasen el Evangelio habrían de proveerlos de lo necesario.
De aquí se deduce, que el Señor no dice en este precepto que no deben los evangelistas vivir de otro modo que de lo que les den aquellos a quienes anuncian el Evangelio, sino que les da poder de obrar así, como teniendo derecho a ello. Y por esto el apóstol, aunque pareciendo contravenir al precepto, vivió del trabajo de sus manos. Suele preguntarse cómo han referido San Mateo y San Lucas que el Señor dijo a sus discípulos no llevasen ni báculo, cuando San Marcos dice, y les mandó que nada se llevasen para el camino, sino el solo báculo. Y bien, debemos entender que es en un sentido en el que San Marcos habla del báculo que se debe llevar, y en otro en el que hablan San Mateo y San Lucas del que no se debe llevar. Pudo, pues, decir el Señor de un modo abreviado. No llevéis con vosotros nada de lo necesario, ni el báculo, o solo el báculo Mt 10, para que por ni el báculo se entienda ni la cosa más mínima, y por solo el báculo que por el poder recibido del Señor, simbolizado en el báculo, no les faltaría nada ni aun de lo que no llevaban consigo. Ambas cosas, pues, dijo el Señor. Pero como ningún evangelista ha referido las dos a la vez, se piensa que el que dice que lleven el báculo en un sentido, contradice al que refiere que no lleven ni el báculo en otro sentido. Mas dada ya la razón de esto, queda resuelta la duda. Así, cuando San Mateo dice que no deben llevar calzado, quiere evitar el cuidado que les daría llevarle por el temor de que les faltase si no le llevaban. Lo mismo debe entenderse de las dos túnicas, a fin de que no tenga que cuidarse el apóstol más que de la que lleva puesta, y no de la otra, a la cual se le da derecho. Por esto San Marcos, diciendo que calcen sandalias, advierte que debe darse a este calzado una significación mística, puesto que, no dejando cubierto al pie por arriba ni por debajo desnudo, da a entender que no deben ocultar el Evangelio, ni apoyarse en las comodidades terrenas. Y por lo que hace a no tener ni llevar dos túnicas, ¿qué otra cosa les advierte, sino que deben andar sencillamente y no con doblez? Y si alguno piensa que el Señor no ha podido hablar en sentido propio y figurado a la vez en un mismo discurso, que examine los demás discursos suyos y verá que piensa así temerariamente y por ignorancia. Veda, in Marcum 2:24. En las dos túnicas veo yo que se manifiesta un doble vestido. De esta manera, no entendemos que debe contentarse con una sola cuando se hable de Escitia, país glacial por la nieve que le cubre, sino que no se ha de conservar otra por el temor de lo que pueda ocurrir. Pseudo Crisóstomo, Vict. Ant. Ecat. In Marcum o puede entenderse de otro modo. El no llevar calzado ni báculo, según San Mateo y San Lucas, manifiesta un estado de gran perfección, y el llevar una y otra cosa, como dice San Marcos, es una concesión otorgada a la fragilidad humana. Veda, in Marcum 2:24. Por alforja, en sentido alegórico, se ha de entender los trabajos de la vida. Por el pan, los placeres temporales. Por dinero en el cinto, la sabiduría que se oculta. Porque el que ha recibido la sabiduría no debe dejarse agobiar con la carga de los negocios temporales, ni consumirse en deseos canales, ni ocultar el talento que se le ha dado de la palabra en el ocio de un cuerpo abandonado. Advertíales asimismo. Donde quiera que tomaréis, etc. En estas palabras les da el precepto general de la constancia, para que observen las leyes de la hospitalidad que han de recibir, haciéndoles ver que es ajeno del que anuncia el reino de los cielos el andar de casa en casa. Teofilacto. Para que no se les acusase de dados a la gula, yendo de unas casas a otras. Y donde quiera que os desecharen, sacudid el polvo, etc. El Señor les manda que lo hagan así, para que demuestren que han andado un largo camino por ellos y que no les ha aprovechado de nada, o bien para hacer ver que ni aun el polvo han recibido de ellos, sacudiéndose sus pies en testimonio contra ellos, o como reprensión que les hacen. Pseudo Crisóstomo, Vict. Ant. Ecat. In Marcum o para que sea un testimonio de la fatiga que por ellos han soportado, o un símbolo del polvo de los pecadores que se esparce a su voz. De esta suerte, continúa, salieron a predicar, exhortando a todos a que hiciesen penitencia, etc. Solo San Marcos dice que hubiesen sido ungidos. Aunque Santiago en su epístola canónica dice algo semejante, Esbo 5. El óleo cura las fatigas, y es causa de la luz y de la alegría. El óleo de la unción significa, pues, la misericordia de Dios, el remedio de la enfermedad y la iluminación del corazón, obras todas de la oración.
Teofilacto significa también la gracia del Espíritu Santo, por la cual descansamos de los trabajos y recibimos la luz y la alegría espiritual. Veda, in Marcum, 2, 24. Aquí se manifiesta que esta costumbre de la Santa Iglesia de ungir a los endemoniados y a cualquier enfermo con óleo consagrado por la bendición pontifical, fue introducida por los mismos apóstoles. Lectura bíblica. Evangelio según San Marcos, 6, 14, 16. Oyendo estas cosas el rey Herodes, pues se había hecho ya célebre el nombre de Jesús, decía: Juan Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso tiene la virtud de hacer milagros. Otros decían: no es sino Elías. Otros empero: este es un profeta e igual a los profetas. Mas Herodes, habiendo oído esto, dijo: este es aquel Juan a quien yo mandé cortar la cabeza, el cual ha resucitado de entre los muertos. Versículos 14, 16. Glosa. Después de la predicación de los discípulos de Cristo y de la obra de los milagros, habla oportunamente el evangelista de la fama que se extendía por el pueblo. Oyendo estas cosas, dice, el rey Herodes: Pseudo Crisóstomo, Vict. Ant. Ecat. In Marcum. Este Herodes era hijo del primer Herodes, en cuyo tiempo condujo San José a Jesús hacia Egipto. San Mateo le llama tetrarca, y San Lucas como príncipe de la cuarta parte del reino de su padre, pues los romanos, después de la muerte de este, dividieron el reino en 4 partes. San Marcos le llama rey, o por costumbre adquirida en tiempo de su padre o porque le complacía llamarle así. Pseudo, Jerónimo, pues se había hecho ya célebre el nombre de Jesús, etc., porque no es permitido ocultar la lámpara bajo el celemín. Y decían algunos del gentío: sin duda que Juan Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso tiene la virtud de hacer milagros. Veda, in Marcum, 2, 25. En esto vemos cuánta fue la envidia de los judíos, puesto que creían que San Juan, de quien se decía, Jn 10, 41, que no hizo ningún milagro, podía resucitar de entre los muertos, aunque no había quien lo atestiguase. Y no creyeron que Jesús, confirmado por Dios con tantos milagros y señales, HCH 2, 22, cuya resurrección publicaban los ángeles, los apóstoles y tantos hombres y mujeres, hubiese resucitado, prefiriendo creer que se lo habían llevado furtivamente. Pero diciendo que San Juan había resucitado de entre los muertos y que se hacen por él milagros, mostraron tener idea exacta de la resurrección, porque los santos, cuando resuciten de entre los muertos, han de tener mayor poder que el que tuvieron cuando estaban sujetos a la flaqueza de la carne. Otros decían, prosigue: no es sino Elías. Teofilacto reprobaba San Juan a muchos cuando decía: raza de víboras. Otros, empero: este es un profeta e igual a los principales. Mt 23, 33. Pseudo Crisóstomo, Vict. Ant. Ecat. In Marcum. Creo que aquí se refiere al profeta de quien dice Moisés: Dios suscitará un profeta de entre vosotros. de T 18, 15. Le llaman, en verdad, profeta, porque temían decir abiertamente: este es Cristo. Citaban a Moisés, ocultando su propia sospecha por temor de sus superiores. Mas Herodes, sigue, habiendo oído esto, dijo: este es aquel Juan a quien yo mandé cortar la cabeza, el cual ha resucitado de entre los muertos. Herodes habla aquí con ironía manifiesta. Teofilacto. O de otro modo. Sabiendo Herodes que San Juan, a quien había mandado degollar, era justo, creía que pudiera haber resucitado, y que recibía de su resurrección el poder de hacer milagros. San Agustín. De Consenso Evangelistarum, 2, 34. En este pasaje San Lucas concuerda con San Marcos, al menos en el punto que dicen que no fue Herodes sino otros los que dijeron que San Juan había resucitado. Pero Lucas presenta a Herodes vacilante, y cita sus palabras: he mandado degollar a Juan. ¿Quién es, pues, este de quien oigo tales cosas? LC 9,9. Es de creer que después de este momento de duda se confirmase en su ánimo lo que decían los otros, cuando dijo a su gente, según San Mateo: este es Juan Bautista, el mismo que ha resucitado de entre los muertos. Mt 14,2.
Puede encontrarse duda aún en estas palabras, sobre todo porque San Marcos, que antes refiere que fueron otros los que dijeron que San Juan había resucitado, declara al fin que el mismo Herodes dijo: Juan, a quien mandé degollar, ha resucitado de entre los muertos. Estas palabras pueden tomarse, por tanto, en sentido de afirmación o de duda. Lectura bíblica. Evangelio según San Marcos, 6, 17, 29. Porque el dicho Herodes había enviado a prender a Juan, y le arrojó en la cárcel por amor de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la cual se había casado. Porque Juan decía a Herodes: No te es lícito tener por mujer a la que lo es de tu hermano. Por eso Herodías le armaba asechanzas y deseaba quitarle la vida. Pero no podía conseguirlo, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, le tenía en custodia y hacía muchas cosas por su consejo, y le oía con gusto. Mas en fin, llegó un día favorable en que por la fiesta del nacimiento de Herodes convidó este a cenar a los grandes de su corte, y a los primeros capitanes de sus tropas y a la gente de Galilea. Entró la hija de Herodías, bailó, y agradó tanto a Herodes y a los convidados, que dijo el rey a la muchacha: Pídeme cuanto quisieres, que todo te lo daré. Y le añadió con juramento: Sí, te daré cuanto me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Y habiendo ella salido, dijo a su madre: ¿Qué pediré? Respondióle: La cabeza de Juan Bautista. Y volviendo al instante a toda prisa de donde estaba el rey, le hizo esta demanda: Quiero que me des luego en una fuente la cabeza de Juan Bautista. El rey se puso triste. Mas en atención al impío juramento, y a los que estaban con él en la mesa, no quiso disgustarla, sino que enviando uno de su guardia le mandó traer la cabeza de Juan en una fuente. Y le cortó la cabeza en la cárcel, y trájola en una fuente, y se la entregó a la muchacha, que se la dio a su madre. Lo cual sabido, vinieron sus discípulos y cogieron su cuerpo y le dieron sepultura. Versículos 17, 29. Teofilacto. Tomando motivo de lo que precede, rememora el evangelista San Marcos la muerte del precursor, diciendo: Porque Herodes había enviado a prender a Juan, y le arrojó en la cárcel, etc. Beda, in Marcum, 2, 25. Una antigua historia refiere que Filipo, hijo de Herodes el Grande, en cuyo tiempo huyó el Señor a Egipto, y hermano de este Herodes, bajo el cual padeció Cristo, se había casado con Herodías, hija del rey Aretas. Algún tiempo después, su suegro, a consecuencia de algunos disgustos que hubo entre él y su yerno, dio su hija por mujer a Herodes con harto dolor del primer marido, enemigo suyo. Bodas que declaró ilícitas San Juan Bautista a Herodes y Herodías, no siendo lícito casarse con la mujer del hermano en vida de éste. Teofilacto. La ley mandaba que el hermano se casase con la mujer del hermano cuando muriese éste sin hijos. Pero aquí había una hija, y por consiguiente, este nuevo matrimonio era ilícito. Por eso Herodías, continúa, le armaba asechanzas, etc. Beda, in Marcum, 2, 25. Temía Herodías que algún día se arrepintiese Herodes, o que se reconciliase con su hermano Filipo, y se deshiciese su matrimonio por un repudio. Porque Herodes, prosigue, sabiendo que Juan era un varón justo y santo, le temía y miraba con respeto. Glosa. Le temía, digo, respetándole, porque sabía que era justo en cuanto a los hombres, y santo en cuanto a Dios. Y le custodiaba, para que no le matase Herodías. Y hacía muchas cosas por su consejo, porque juzgaba que hablaba inspirado por el Espíritu de Dios. Y le oía con gusto, porque reputaba provechoso todo lo que le decía. Teofilacto. Consideremos lo que hace la furia de la concupiscencia, puesto que, teniendo Herodes tanto respeto y temor a Juan, se olvida de todo por satisfacer su pasión. Remigio. Su inclinación libidinosa le obligó a poner la mano en aquel a quien tenía por justo y santo. Lo que nos hace ver que un pecado menor es causa de otro mayor, conforme a lo que se lee en el Apocalipsis. El que está sucio, prosiga ensuciándose a 22, 11. Mas, en fin, prosigue, llegó un día favorable, en que, por la fiesta del nacimiento de Herodes, convidó este a cenar, etc. Beda, in Marcum, 2, 25. Entre todos los hombres, dos solamente se lee que celebrasen el día de su nacimiento con alegres fiestas: Herodes y Faraón.
Pero ambos reyes por favor infausto mancharon su nacimiento con sangre, si bien Herodes usó en ello de tanta mayor impiedad, cuanto que mató al santo e inocente maestro de la verdad, y esto por el voto hecho y a petición de una bailarina. Y sigue. Entró la hija de Herodías, bailó, etc., y dijo el rey. Pídeme cuanto quisieres, que te lo daré, etc. Teofilacto. Durante el banquete, Satanás es quien baila por la muchacha, y el que pronuncia el cruel voto. Y le añadió, continúa, con juramento. Sí, te daré cuanto me pidas. Veda, in Marcum, 2, 25. El juramento no le excusa del homicidio, y acaso juró, para tener ocasión de matar, pues si Herodías le hubiese pedido la vida de su padre o de su madre, no se la hubiera concedido. Y habiendo ella salido, dijo a su madre. ¿Qué pediré? Respondióle. La cabeza de Juan Bautista. La sangre era un digno premio a semejante baile. Y volviendo al instante a toda prisa de donde estaba el rey, le hizo, etc. Teofilacto. Esta maligna mujer pidió enseguida que le diese la cabeza de San Juan, esto es, sin tardanza en aquella hora, para que Herodes no tuviera tiempo de volver sobre sí. El rey, prosigue, se puso triste. Veda, in Marcum, 2, 25. Es costumbre en las escrituras consignar como un hecho lo que dice la opinión de la mayoría, según lo creían todos en aquel tiempo. Y por esto, así como llama a San José padre de Jesús, nombre que le da también la misma Virgen, LC 2, 48, así también dice ahora que Herodes se puso triste, porque lo creían los que estaban a su alrededor. Este hipócrita, disimulando lo que siente, lleva la tristeza en su rostro, cuando tiene la alegría en el corazón. Y excusa su maldad con el juramento, para hacerse impío bajo la máscara de la piedad. Mas en atención, continúa, al juramento, y a los que estaban con él a la mesa, no quiso disgustarla. Teofilacto. Ahora bien, Herodes, que ya no es dueño de sí mismo, y que obra como voluptuoso que es, cumplió su juramento y mató al justo. Y en verdad hubiera valido más que fuese perjuro, que hacerse reo de tan gran crimen. Veda, in Marcum, 2, 25. Lo que añade luego. Y en atención a los que estaban con él a la mesa, es para mostrarnos a todos como cómplices de su maldad, y para rociar con sangre los manjares de aquel lujurioso e impuro banquete. Y continúa. Sino que enviando un lancero, mandó traer la cabeza de Juan en una fuente. Teofilacto. La palabra espiculator quiere decir verdugo, cuya misión es matar a los hombres. Veda, in Marcum, 2, 25. No tuvo vergüenza Herodes de que presentasen a los convidados la cabeza del degollado. Cosa inaudita, pues en ninguna parte se lee que cometiese Faraón semejante locura. Con uno y otro ejemplo, sin embargo, se prueba que es más útil para nosotros recordar con frecuencia el día de nuestra muerte temiendo y obrando castamente, que celebrar lascivamente el día de nuestro nacimiento. Que el hombre nace al mundo para el trabajo, y los elegidos pasan del mundo al descanso por la muerte. Y le cortó la cabeza en la cárcel, etc. San Gregorio Magno, Moralía, 3,4. No puedo considerar sin profundo desconcierto que este hombre, lleno del espíritu de profecía desde el vientre de su madre, de quien se dijo que no hubo otro mayor que él entre los nacidos de mujer, fuese enviado a la cárcel por aquellos inicuos, fuese degollado para premiar el baile de una muchacha, y muriese, siendo varón de tanta austeridad, entre la risa de hombres tan oscuros. ¿Acaso podemos creer que hubiese habido en su vida algo que excusase aquella infame muerte? Pero ¿cómo pudo pecar con la comida el que se alimentó solo de langostas y miel silvestre? ¿Cuándo pudo ofender con su trato quien no salió del desierto? ¿De dónde viene que Dios Todopoderoso abandone de tal modo a los que eligió a tan alta dignidad antes de los siglos, de manera que reciban semejante trato? Lo que sucede es que, como es evidente a la piedad de los fieles, los aflige tanto el Señor en el mundo para que se vea de qué modo los premia en el cielo, y los deja caer exteriormente en el desprecio, porque en lo interior los hace llegar hasta lo incomprensible. De aquí podemos concluir cuánto habrán de sufrir aquellos a quienes Dios reprueba, cuando aflige de tal modo en el mundo a los que ama. Lo cual sabido, vinieron sus discípulos y cogieron su cuerpo, y le dieron sepultura.
Beda, in Marcum, 2:25 refiere Josefo que San Juan había sido conducido preso al castillo de Maquerón, y que fue degollado allí, y la historia dice que fue sepultado en Sebaste, ciudad de la Palestina, que en otro tiempo se llamó Samaria. La degollación de San Juan significa, pues, que se había debilitado la creencia del pueblo de que él era el Cristo, así como la exaltación del Salvador sobre la cruz señala el progreso de la fe. Porque el mismo a quien antes creían profeta las muchedumbres, es reconocido como Hijo de Dios por todos los fieles. Por esto San Juan, que debía ir disminuyendo, nació cuando empiezan a menguar los días, mientras que el Señor nace cuando empiezan a crecer. Teofilacto. En sentido místico, Herodes, que se interpreta cosa de piel, es una figura del pueblo judío, que tenía por esposa a la vanagloria, cuya hija baila y se mueve todavía alrededor de los judíos, representando la falsa inteligencia de las escrituras. Degollaron a San Juan, esto es, a la palabra profética, y la tienen sin su cabeza, que es Cristo. Pseudo, Jerónimo. O de otro modo. La cabeza de la ley, que es Cristo, es separada del propio cuerpo, del pueblo judío, y entregada a una joven pagana, esto es, a la iglesia romana, que se la da a su madre adúltera, es decir, a la sinagoga, que vendrá al fin a la fe. Y el cuerpo de San Juan es sepultado y su cabeza colocada en una fuente, representando así que la letra humana es ocultada y que el espíritu es honrado y recibido en el altar. Lectura bíblica. Evangelio según San Marcos, 6:30-34. Los apóstoles, pues, de vuelta de su misión, reuniéndose con Jesús, le dieron cuenta de todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: Venid a retiraros conmigo a un lugar solitario, y reposaréis un poquito. Porque eran tantos los yentes y vinientes, que ni aun tiempo de comer les dejaban. Embarcándose, pues, fueron a buscar un lugar desierto para estar allí solos. Mas como al irse los vieron y observaron muchos, de todas las ciudades, vecinas, acudieron por tierra a aquel sitio, y llegaron antes que ellos. En desembarcando vio Jesús mucha gente, que le aguardaba, y enterneciéronsele con tal vista las entrañas. Porque andaban como ovejas sin pastor. Y así se puso a instruirlos en muchas cosas. Versículos 30-34. Glosa. Luego que relata el evangelista la muerte de San Juan, refiere lo que después de esta hizo Cristo con sus discípulos, diciendo: Los apóstoles, pues, etc. Pseudo, Jerónimo. Los ríos van a desaguar al lugar de donde salieron, Ec 1,7. Los enviados de Dios deben darle gracias siempre sobre lo que han recibido. Teofilacto. Aprendamos también nosotros, cuando seamos mandados a algún ministerio, a no alargarnos ni extralimitarnos en nuestro cometido, sino a volver a quien nos envía y darle cuenta de todo lo que hemos hecho y enseñado. Beda, in Marcum, 2:25. Es preciso no solo enseñar, sino hacer. No solamente refieren los apóstoles al Señor lo que han hecho y enseñado, sino también lo que sufrió San Juan durante su predicación. Según San Mateo, ellos y los discípulos de San Juan, dan cuenta de ello al Señor. Y él les dijo: Venid a retiraros, etc. San Agustín, de Consenso Evangelistarum, 2:45. El evangelista refiere que esto ocurrió inmediatamente después de la pasión de San Juan. Por lo que estos hechos fueron narrados primero, y por lo que, sorprendido dijo Herodes: Este es Juan Bautista, a quien mandé degollar. Mt 14,2. Teofilacto. El Señor se retira a un lugar desierto por humildad, y hace descansar a sus discípulos, para que aprendan los propósitos que merecen descansar los que trabajan de palabra y obra, y que no deben trabajar continuamente. Beda, in Marcum, 2:25. El evangelista manifiesta la necesidad que tuvo el Señor de conceder descanso a sus discípulos, con estas palabras: Porque eran tantos los que iban y venían, etc. En donde se demuestra la gran alegría de aquel tiempo por el trabajo de los que enseñan así como por el estudio de los que aprenden. Embarcándose, pues, etc. No fueron los discípulos solos, sino el Señor con ellos, los que subiendo a la barca pasaron a un lugar desierto, como refiere San Mateo, capitán 14. Pone así a prueba la fe de las gentes, y eligiendo la soledad explora si tienen intención de seguirle.
Y siguiéndole ellas no a caballo ni en vehículo de ninguna especie, sino a pie y con la fatiga que es consiguiente, muestran cuánta solicitud ponen en cuidar de su salvación. Mas como al irse los vieron, etc. De todas las ciudades acudieron, etc. El hecho de llegar antes que Jesús, yendo a pie, manifiesta que no fue con sus discípulos a la otra ribera del mar del Jordán, sino a un lugar próximo al de su partida, y al que por tanto podían llegar antes los que iban a pie. Teofilacto. Así, nosotros no debemos esperar a que nos llame Cristo, sino que debemos anticiparnos para llegar a Él. En desembarcando, prosigue, vio Jesús el gentío, y enterneciéndose, etc. Los fariseos no alimentaban al pueblo, sino que le devoraban como lobos rapaces. Por esto se reúnen en torno a Cristo, verdadero pastor que les da el alimento espiritual, esto es, la palabra de Dios. Y así se puso a instruirlos en muchas cosas. Viendo quebrantados por lo largo del camino a los que le seguían con motivo de sus milagros, compadecido de ellos quiso satisfacer su deseo enseñándoles. Veda San Mateo dice, capitán 14, que curó a los que entre ellos estaban enfermos. Que la verdadera compasión hacia los pobres consiste en abrirles por la enseñanza el camino de la verdad y librarlos de los padecimientos corporales. Pseudo, Jerónimo. En sentido místico conduce el Señor aparte a los que eligió, a fin de que no queden expuestos al mal viviendo entre los malos, como Lot en Sodoma, Gen 19, Job en tierra de Uz, Job 1, y Abdías en casa de Achab, 1 Rey 18. Veda, in Marcum, 2, 26. Habiendo dejado la sinagoga en el desierto, han encontrado los santos predicadores de la iglesia, que fueron afligidos con el trabajo de las tribulaciones entre los judíos, el descanso entre los gentiles por la gracia de la fe que les han conferido. San Jerónimo. Poco es allí, sin embargo, el descanso para los santos, y mucho el trabajo. Pero después se les dice que descansen de sus trabajos, Ab 14, 13. Así como sucedió en el arca de Noé, que fueron echados los animales que estaban dentro, e introducidos los que estaban fuera, así también en la iglesia, retirándose Judas, entra el ladrón. Pero cuando alguien se aparta de la fe, en la iglesia no hay amargura sino tristeza. Por esto Raquel, llorando a sus hijos, no quiso ser consolada, Ger 31. Mt 2. No es todavía el festín en que se beberá vino nuevo, y se cantará un nuevo himno por hombres nuevos cuando el cuerpo mortal se revestirá de la inmortalidad. 1 Cor, 15. Veda. Al dirigirse Cristo al desierto de las naciones, una multitud de grupos de fieles le sigue, abandonando el lugar de su antigua vida. Lectura bíblica. Evangelio según San Marcos, 6, 35, 44. Pero haciéndose ya muy tarde, se llegaron a él sus discípulos, y le dijeron: Este es un lugar desierto, y ya es tarde. Despáchalos a fin de que vayan a las alquerías y aldeas cercanas a comprar de comer. Mas él les respondió: Dadles vosotros de comer. Y ellos le replicaron: Vamos, pues, y bien es menester que gastemos 200 denarios para comprar panes, si es que les habemos de dar algo de comer. Díjoles Jesús: ¿Cuántos panes tenéis? Id y miradlo. Habiéndolo visto, le dicen: 5 y 2 peces. Entonces les mandó que hiciesen sentar a todos sobre la hierba verde, divididos en cuadrillas, de 100 en 100, y de 50 en 50. Después, tomados los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo los bendijo. Y partió los panes y diólos a sus discípulos para que se los distribuyesen. Igualmente repartió los 2 peces entre todos. Y todos comieron y se saciaron. Y de lo que sobró recogieron los discípulos 12 canastos llenos de pedazos de pan y de los peces. Y eso que los que comieron fueron 5.000 hombres. Versículos 35, 44. Teofilacto. Anteponiendo el Señor lo que es más útil, a saber, el alimento de la palabra de Dios, dio después también el corporal a aquella multitud de gente. A esta narración llega el evangelista diciendo: Pero haciéndose ya muy tarde, se llegaron a él sus discípulos, y le dijeron: Este es un lugar desierto. Veda. Las palabras hora multa significan la tarde, y por esto dice San Lucas: Había empezado a declinar el día LC 9, 12. Teofilacto. Observaremos cómo progresan los discípulos de Cristo en su caridad hacia los hombres. Pues se acercan a Cristo compadecidos de aquella muchedumbre, para interceder por ella.
Pero el Señor quiso ver si creían que su poder llegaba hasta dar de comer a tanta gente. Mas él les respondió: Dadles vosotros de comer. Veda, diciendo esto, hace que los apóstoles partan el pan, a fin de que, sabiendo ellos que no había casi nada, fuese más notable la grandeza del milagro. Teofilacto. Pero los discípulos le argumentaban como si él ignorase lo que les era necesario para dar de comer a semejante multitud de gentes. Y así, responden turbados. Iremos a comprar pan por 200 denarios, etc. San Agustín, de Cons. Evan. Lip. 2, capitán 46. Felipe es el que, según San Juan, capitán 6, responde así. Pero San Marcos, dice que fueron todos los discípulos los que respondieron de este modo, queriendo darnos a entender que contestó Felipe en nombre de todos los demás. Aunque pudo poner el plural por el singular, según una costumbre muy frecuente. Díjoles Jesús: ¿Cuántos panes tenéis? Id y miradlo. Los demás evangelistas omitieron este detalle. Habiéndolo visto, le dicen: 5 y 2 peces. Lo que, según San Juan, capitán 6. Dice Andrés de los 5 panes y 2 peces, los otros evangelistas, poniendo el plural por el singular, lo dicen de todos los discípulos. Entonces les mandó que hiciesen sentar, etc. Que San Lucas diga que les mandaron echarse por grupos de 50, y San Marcos que de 50 y de 100, esto nada significa, porque uno ha podido referirse a parte del hecho, y el otro a todo él. O lo que es lo mismo. El que dice por grupos de 100 refiere lo que omite el otro. Teofilacto. Con esto se da a entender que fueron separados en grupos, porque la frase según los grupos se repite en griego, y se traduce por grupos y grupos. Después, tomados los 5 panes, etc. San Juan Crisóstomo, Homilia in Mattheum, homilía 49. Levantó los ojos al cielo, porque, recibiendo los judíos el maná en el desierto, osaron decir de Dios: ¿Por ventura podría Dios preparar una mesa en el desierto? Sal 77,20. Y, para que así no suceda, refiere al Padre lo que va a realizar antes de hacerlo. Teofilacto mira también al cielo, para enseñarnos a pedir a Dios nuestro sustento, y no al diablo, como hacen los que se alimentan de trabajos censurables. Enseña igualmente a la gente de este modo que no es contrario a Dios, sino que le ruega. Da el pan a sus discípulos para que le repartan, a fin de que, teniéndole entre las manos, se vea el milagro sin ningún tipo de duda. Y todos comieron, continúa, y se saciaron, etc. Quedaron 12 cestas de pedazos, para que, llevando cada apóstol una de ellas, apareciese el milagro inefable. Y era, en efecto, obra de un poder superabundante, no solo dar de comer a tantos hombres, sino hacer que además sobrara tanto. Porque aunque Moisés daba el maná, daba según la necesidad de cada uno, y el resto empezaba a hervir de gusanos, ex 16. Igualmente Elías, alimentando a la viuda, le daba lo que le era necesario, 1 Rey 17. Pero Jesús, como Señor, obra sobreabundantemente. Veda, in Marcum, 2, 26. En sentido místico, da de comer el Señor a la muchedumbre a la caída de la tarde, porque al acercarse el fin de los siglos, o cuando se ponga para nosotros el sol de justicia, seremos salvados de la enfermedad del hambre. Llama a los apóstoles a partir el pan, para enseñarles que han de alimentar diariamente nuestros corazones, que están en ayunas, con sus escritos y su ejemplo. Los 5 panes figuran los 5 libros de la ley mosaica, y los 2 peces los salmos y los profetas. Teofilacto. O bien los 2 peces son los escritos de los pescadores, esto es, las epístolas y el Evangelio. Veda, in Marcum, 2, 26. Porque así como son 5 los sentidos del hombre exterior, los 5.000 que siguen al Señor son una figura de los que, viviendo todavía la vida del mundo, supieron usar bien de las cosas exteriores. San Gregorio Magno, Moralía, 16, 23. Los diversos grupos de convidados significan las diferentes iglesias, que hacen una sola iglesia católica. El descanso del jubileo se contiene misteriosamente en el número 50, cuyo número repetido 2 veces da 100. Se sientan a comer unos en número de 50 y otros de 100, porque antes se descansa de la obra mala, para que después descanse del todo el hombre en el conocimiento de Dios.
Veda, in Marcum, 2, 26. Comen el alimento del Señor sentados sobre el heno aquellos que, venciendo con la continencia toda concupiscencia, se consagran a oír y cumplir la palabra de Dios. No crea el Salvador alimentos nuevos, porque viniendo en la carne, no predica otra cosa que lo que se ha predicado. Pero demuestra cuán llenos de los misterios de la gracia están los escritos de la ley y los profetas. Mira el cielo para enseñarnos que es allí donde debemos buscar la luz. Parte el pan y se le da a sus discípulos para que le repartan entre las gentes, porque ha manifestado los misterios de la profecía a los santos doctores para que la prediquen por todo el mundo. Lo que sobra a las gentes lo toman los discípulos, porque no se han de abandonar los sagrados misterios, que no pueden comprender los hombres ignorantes, y que han de indagar los perfectos. Por las 12 cestas se figuran los 12 apóstoles y los doctores que han de seguirlos, llenas con los restos del alimento de salud, aunque despreciables por fuera a los ojos de los hombres, porque es sabido que en las cestas suelen llevarse las cosas de las que hay necesidad para el servicio. Pseudo, Jerónimo. O bien se reunirán las 12 cestas llenas con los restos, cuando se sienten los apóstoles sobre los tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, que son los restos de Abraham, de Isaac y de Jacob, época en que será salvado el resto de Israel. Lectura bíblica. Evangelio según San Marcos, 6, 45, 52. Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir en la barca para que pasasen antes que él al otro lado del lago, hacia Betsaida, mientras él despedía al pueblo. Así que les despidió, retiróse a orar en el monte. Venida la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Desde donde viéndolos remar con gran furia, por cuanto el viento les era contrario, a eso de la cuarta vela de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar, e hizo ademán de pasar adelante. Mas ellos, como le vieron caminar sobre el mar, pensaron que era algún fantasma, y levantaron el grito. Porque todos le vieron y se asustaron. Pero Jesús les habló luego, y dijo: Buen ánimo. Soy yo. No tenéis que temer. Y se metió con ellos en la barca, y cesó el viento. Y más se pasmaban en su interior, pues que no habían hecho reflexión sobre el milagro de los panes. Porque su corazón estaba aún ofuscado. Versículos 45, 52. Glosa. Con el milagro de los panes muestra el Señor que es el autor de todas las cosas. Andando sobre las aguas nos hace ver que su cuerpo estaba libre del peso de todo pecado, y, calmando los vientos y sosegando la furia de las olas, que domina sobre los elementos. Por esto dice: inmediatamente obligó, etc. Pseudo, Crisóstomo. Despidió al pueblo con su bendición y después de curar algunos, obligó, pues, a sus discípulos, porque no les era fácil separarse de él, ya por su extremado afecto hacia él, ya porque dudaban de cómo vendría hasta ellos. Veda, in Marcum, 2, 27. Mas se dirá con razón cómo es que San Marcos refiere que, verificado el milagro de los panes, fueron los discípulos atravesando el mar a Betsaida, siendo así que parece decir que fue en el mismo Betsaida donde se realizó el milagro. Pero podemos entender que San Lucas dijo: en el desierto, que es Betsaida, para designar, no el interior de la misma ciudad, sino los lugares desiertos pertenecientes a ella. Y San Marcos dice: para que pasasen antes que él hacia Betsaida, en donde está dicha ciudad. Así que les despidió. Pseudo, Crisóstomo. En este pasaje hay que considerar a Cristo solo en cuanto a hombre. Él nos enseña con esto a ser asiduos en la oración. Teofilacto. Despedir a la gente sube a orar, porque la oración exige reposo y silencio. Veda, in Marcum, 2, 28. No todo el que ora sube al monte, sino solo el que ora bien y busca a Dios orando. El que en la oración pide riquezas, honores mundanos, o la muerte de su enemigo, quedándose en lo más bajo hace viles las preces que dirige a Dios. San Juan nos declara por qué el Señor despidiendo al pueblo subió a orar al monte, diciendo: por lo cual, conociendo Jesús que habían de venir para llevársele por fuerza, y levantarle por rey, huyóse él solo otra vez al monte. Jan 6, 15.
Venida la noche, prosigue, la barca estaba en medio del mar, etc. Teofilacto permitió el Señor que peligrasen sus discípulos para que sufriesen en algo, y no los asistió enseguida, sino que los dejó en el peligro toda la noche, a fin de enseñarles a esperar con paciencia, y de que no se habituasen a recibir socorro inmediato en sus tribulaciones. Y viéndolos remar con gran fatiga, etc. Pseudo, Crisóstomo. La Sagrada Escritura divide la noche en 4 vigilias, y a cada una de estas en 3 horas. La cuarta es la que sigue a las 9, esto es, las 10 o la hora siguiente. E hizo ademán de pasar adelante. San Agustín, de Consenso Evangelistarum, 2, 47. ¿Cómo pudieron entenderlo así, sino porque iba en sentido contrario? Quería él pasarles como si fueran extraños, puesto que no le reconocían juzgándole un fantasma. Mas ellos, como le vieron caminar sobre el mar, pensaron que era algún fantasma, etc. Teofilacto. Es de observar que cuando debía Cristo remediar los peligros que los amenazaban, les causa mayor temor, pero al punto los animó con su voz. Pero Jesús, dice, les habló luego, y dijo: Buen ánimo, soy yo. No tenéis que temer. San Juan Crisóstomo, Homilia in Matteum, homilía 50. En el instante, pues, le conocieron por la voz y cesó su temor. San Agustín, de Consenso Evangelistarum, 2, 47. ¿Por qué había de querer pasar adelante, confirmándoles así en su temor, sino para venir en su auxilio después de que gritando se manifestaron aterrados? Beda, in Marcum, 2, 28. Teodoro Faraditano, obispo en otro tiempo, escribió que el Señor, según la carne, no tenía peso específico, y que así había andado sobre el mar. Pero la fe católica afirma lo contrario, como dice Dionisio Pseudo, Dionisio, de Divinis Nominibus, 2. Ignoramos cómo sin mojarse los pies y teniendo peso natural anduvo sobre la sustancia húmeda e inconsistente. Teofilacto. Con su entrada en la barca calmó el Señor después la tempestad. Y se metió, dice, con ellos en la barca, y cesó al instante el viento. Gran milagro es ciertamente que el Señor ande sobre el mar. Pero la tempestad y el viento contrario lo hicieron mayor todavía. Los apóstoles, pues, que no habían comprendido bien el poder de Cristo en el milagro de los 5 panes, ahora le conocen perfectamente en el milagro del mar. Con lo cual, prosigue, quedaron mucho más asombrados. Y es que no habían hecho reflexión, etc. Beda, in Marcum, 2, 28. Admiraban en verdad los discípulos, aún carnales, la grandeza de tanta virtud, y no podían sin embargo, conocer todavía en él la verdad de la majestad divina. Porque su corazón estaba aún ofuscado. En sentido místico, el trabajo de los discípulos remando y el viento contrario señalan los trabajos de la Santa Iglesia, la cual entre las olas del siglo enemigo y el aliento de los espíritus inmundos se esfuerza por llegar al descanso de la patria celestial. Con razón, pues, se dice que la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, porque nunca ha sido afligida la Iglesia con tanta persecución de los gentiles. De modo que no parecía sino que su Redentor la había abandonado del todo. Pero ve el Señor a los suyos luchar en el mar, y para que no desfallezcan en las tribulaciones, los fortifica con una mirada de su misericordia, y algunas veces los libra del peligro de un modo manifiesto. Llega a ellos a la 4ª vigilia, al aproximarse el día, porque cuando el hombre eleva su espíritu a la luz del auxilio superior, encuentra allí al Señor, y amainan los peligros de las tentaciones. Pseudo, Crisóstomo. O bien la primera vigilia es hasta el diluvio, la segunda hasta Moisés, la tercera hasta la venida del Señor y la cuarta cuando vino y habló a sus discípulos. Beda, in Marcum, 2, 28. Muchas veces parece que el piadoso cielo ha abandonado a los fieles que se hallan en tribulación. De modo que se podría juzgar que Jesús quiso pasar adelante de los discípulos que luchaban con el mar. Y aún hay herejes que juzgan que el Señor era un fantasma, y que no tomó de la Virgen carne verdadera. Pseudo, Jerónimo. Y les dijo: Buen ánimo. Soy yo, porque le veremos tal como es. Cesó el viento y la tempestad al sentarse Jesús en la barca, para imperar en ella, como en la Iglesia universal. Beda, in Marcum, 2, 28. Al punto que está en cualquier corazón por gracia de su amor, cesan las luchas promovidas por las pasiones, el mundo y los espíritus malignos. Lectura bíblica.
Evangelio según San Marcos, 6, 53, 56. Atravesando, pues, el lago, arribaron a tierra de Genesaret, y abordaron allí. Apenas desembarcaron, que luego fue conocido. Y recorriendo toda la comarca entera, empezaron, las gentes, a sacar en camillas a todos los enfermos, llevándolos a donde oían que paraba. Y doquiera que llegaba, fuesen aldeas, o alquerías, o ciudades, ponían los enfermos en las calles, suplicándole que les dejase tocar siquiera el ruedo de su vestido. Y todos cuantos le tocaban quedaban sanos. Versículos 53, 56. Glosa. Después de haber expuesto el evangelista el peligro que habían corrido los discípulos en el mar, y cómo fueron salvados, refiere ahora de dónde llegaron, diciendo: atravesando, pues, el lago. Teofilacto. Después de largo espacio de tiempo, arribó el Señor a dicho lugar. Y por esto dice el evangelista: apenas desembarcaron, que luego fue conocido, es decir, por los habitantes. Beda, in Marcum, 2, 28. Lo conocieron por su nombre, no por el rostro. ¿O acaso lo conocieron muchos por la grandeza de sus milagros y por su rostro? Observemos cuánta era la fe de los hombres de la tierra de Genesaret, que no se contentan con tener ellos la salud, sino que avisan a otros pueblos de las inmediaciones, para que se apresuren a venir al médico. Y recorriendo toda la comarca entera, empezaron las gentes a sacar en andas, etc. Teofilacto. No le invitaban a que fuese a curar a las casas, sino que le llevaban ellos mismos los enfermos. Y donde quiera que llegaba, fuesen aldeas, o casas de campo, etc. El milagro de la mujer del flujo de sangre había llegado a oídos de muchos, y les inspiraba mucha fe, por la cual sanaban. Beda, in Marcum, 2, 28. En sentido místico, debemos entender por la franja de su vestido el menor de sus preceptos, porque el que lo quebrante será llamado el menor en el reino de los cielos. O el asumir nuestra carne, por lo que tenemos acceso al Verbo de Dios, y gozaremos después de su majestad. Pseudo, Jerónimo. Lo que sigue. Y todos los que le tocaban quedaban curados, se cumplirá cuando cese el gemido.